Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 8. Hemos pasado los últimos 2 días bajo tierra y nos estamos quedando sin suministros, y si la madre nos sale a cazar hoy, puede que tenga que matarla mañana. Mientras pensaba en eso, el resplandor de la madre empezó a bajar por la empinada pendiente de la guarida. Por fin se va de casa, muchachos. Prepárense. Después de que ella estaba fuera de mi rango de detección de 5 kilómetros, comenzamos a ir hacia la guarida, pero dejé al cachorro de lobo y a Verus atrás ya que no podían subir una pendiente empinada. Al acercarme a la pendiente, levanté la vista y medí su altura. Los gatos de las sombras son excelentes trepadores, y no les cuesta nada subir una pendiente tan empinada. Si yo fuera una persona normal, me sería imposible subir aquí, pero usé formotegón, tierra moldeada, para crear huecos en la pendiente y así se formó una escalera sencilla. En cuanto llegué a la cima de la pendiente, el cachorro me vio y huyó a la guarida. No fue difícil entrar agachándose, ya que la guarida era lo suficientemente grande como para que la madre pudiera entrar. El cachorro empezó a gruñir y chillar al darse cuenta de que yo estaba detrás, pero la madre estaba demasiado lejos para oírlo. Intentaba correr de un lado a otro mientras me acercaba y era muy ágil, así que no tuve tiempo de controlarlo. Letagón, caja. De repente se quedó paralizado y lo agarré rápidamente. Era del tamaño de un gato doméstico. Le até las patas al cachorro, bajé inmediatamente por la escalera y me dirigí hacia Verus. Entré en la alcoba y cerré la pared. Tenía que conectar con él al instante y escapar de allí antes de que regresara la madre. Coloqué al cachorro de gato de las sombras en mi regazo, sujetándolo firmemente con una mano mientras le ponía la otra sobre la cabeza e iniciaba el hechizo de unión. Cada vez que creaba un vínculo, mejoraba en esto, y esa conexión tardó aproximadamente media hora y terminó sin problemas. Lo único que no esperaba fue que ocupara casi la mitad del espacio de alma que pensaba. Si mi maná subía un poco más, podría crear otro vínculo, y decidí que mi próximo vínculo sería el cachorro de lobo. Para terminar el vínculo, tengo que darte un nombre. ¿Cómo debería llamarte? Sit, sí, te voy a llamar Sit. En cuanto la nombré, el maná empezó a fluir dentro de ella. Sentí que sus emociones negativas hacia mí se volvían positivas, y frotó su cabeza contra mi pecho. Entonces empecé a frotarle la cabeza, y empezó a gruñir suavemente. Se sentía como el ronroneo de un gato, pero no tan tierno, y era un sonido más salvaje. ¿Empezó a gustarle a Nuestra Señora Sit? Pero no tenemos tiempo para jugar aquí, tenemos que irnos. No queremos hacerle daño a tu madre si regresa. Cuando hablé de su madre, empezó a pensar en ella y se entristeció, pero cuando le dije que teníamos que irnos, su tristeza dio paso a la determinación de irse. Inanismotu, movimiento sin rastro, Golem Kelly, el aspecto del gato, Golem Taur, el aspecto del buey. Después de mejorar, puse a Sit y Verus dentro del espacio de entrenamiento y comencé a correr. Tras 2 días de viaje, salimos de la cordillera y regresamos a los bosques áridos más allá del muro. Avanzamos lentamente hacia el muro. Por supuesto, incluso de regreso, busqué constantemente un lobo terrible con promodines, localizar animales, pero no tuve suerte. Pogornal Treeskn, guerrera salvaje. Nuestro grupo de asalto venía de una incursión fallida. Esta había empezado tan bien que nuestro grupo de 40 hombres cruzó fácilmente el desfiladero al amparo de la oscuridad y saqueó una aldea al otro lado del muro. Regresábamos con nuestro botín, pero esta vez los malditos cuervos nos esperaban en el desfiladero y nos tendieron una emboscada. Les dimos una paliza a esos cuervos, pero perdimos a la mitad de nuestros hombres. Incluso perdí a mi lobo, y tuvimos que dejar el botín para luchar. Al menos matamos a tantos cuervos como perdimos. Pero tenía que encontrar un nuevo lobo. Vi un águila negra en el cielo lejano mientras atravesábamos el bosque, y parecía casi tan grande como mi águila. ¿Debería comprarla? ¿Qué es? Un águila negra. Estoy pensando en conseguirla. Miró hacia la dirección que le estaba mostrando y dijo, no parece un águila. ¿Estás seguro? Algo tan grande, que podría ser sino un águila, y además es negra. Son tan raras. Extendí la mano e intenté controlarlo, pero en cuanto toqué su conciencia, me empujaron hacia atrás y caí de culo. Uno de mis hombres me ayudó a levantarme y me preguntó, ¿qué pasó? El águila pertenece a otra persona y ese guargo me echó. Por supuesto que vamos a seguir esa águila, la quiero y la voy a tener. Punto de vista del MC. Regresábamos por donde habíamos venido. Poe, Erebus y sus asesinos estaban al acecho, como siempre. De repente, sentí que Erebus se estaba enfadando mucho y presentí que lo estaban atacando. Lo contacté de inmediato.
Erebus, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Aermir, alguien intentó tocar mi conciencia y lo empujé. Se sintió similar a tu conexión, pero él era más agresivo. Así que no me gustó y le devolví la patada. Se sentía similar a la conexión familiar. ¿Es un wargo? Debe serlo. Es un wargo o un vidente verde. La vieja Tata siempre decía que había wargos entre los salvajes, y parece que es cierto. No regreses todavía con nosotros. No quiero que sepan dónde estamos, promodines, localizar animales, humanos. Podía sentirlos a unos 5 kilómetros, 3 millas, de distancia cuando la magia hizo efecto. Estaban entre la pared y yo, así que cambié de dirección para rodearlos. Empecé a dirigirme al sureste, y ellos cambiaron de dirección y continuaron siguiéndonos. Erebus, ¿pueden aún verte? No, estoy volando cerca de los árboles como tú quieres. Ellos no pueden verme desde lejos a menos que estén volando. De repente me di cuenta de lo que estaba pasando y me conecté nuevamente con Erebus y compartí su vista. ¿Hay algún pájaro siguiéndote? Empezó a mirar a su alrededor y encontró un águila que lo seguía desde la distancia. ¿Puedes matarlo sin lastimarte? Cuando pregunté eso, sentí que su espíritu de lucha interior comenzaba a arder, pero también sentí algo más. Sentía que el maná circulaba por su cuerpo, pero no se movía alrededor de su corazón en un movimiento circular como el corazón de maná. Corría por sus venas cada vez que su corazón bombeaba sangre. El maná también se movía y alimentaba su cuerpo con poder. Erebus primero comenzó a elevarse para ganar altitud y disminuyó la velocidad para seguir el rastro del águila, y no pudo entender inmediatamente lo que Erebus estaba tratando de hacer, pero cuando Erebus de repente giró y se lanzó hacia ella, se dio cuenta de lo que Erebus estaba haciendo, y trató de ganar altitud también, pero fue demasiado tarde. A medida que el cuerpo de Erebus se alimentaba de maná, su velocidad y fuerza muscular aumentaron, e incluso sus plumas adquirieron un brillo negro antinatural. Se dirigía hacia el águila como una bala. Ahora podía ver sus ojos blancos. Era una visión extraña. Erebo y el águila se enfrentaron. Eran casi del mismo tamaño, pero el águila era un poco más grande que Erebo, y la lucha duró solo unos segundos. El águila intentó clavar sus gigantescas garras y su afilado pico en el cuerpo de Erebo, pero solo logró sacarle unas gotas de sangre. Sus garras y su pico solo lograron rasgarle la piel. Por el contrario, cuando Erebo agarró al águila con sus garras, la cortó como un cuchillo en mantequilla. Casi le arrancó la cabeza. Pofgornal Treeskn, guerrera salvaje. El otro warg no debe ser tan poderoso como pensaba, porque no creo que se diera cuenta de que lo seguíamos. El águila negra seguía en línea recta, y creo que regresaba con su amo. Pero de repente, empezó a trepar y cargó contra mí. A medida que se acercaba, empecé a verlo con más claridad, y no parecía un águila, pero ¿qué otra ave podría ser tan grande aparte de un águila? Era completamente negra, salvo 2 manchas blancas en las alas, y tenía el pico recto. Parece casi un cuervo. No puede ser. No sé qué eres, pero tu amo debe estar sobreestimando tu poder si te obliga a atacar a un águila más grande que tú, bestia lastimosa. Después de matar a tu amo, te cuidaré mejor que él. Cuando el pájaro negro se acercó a mí, comenzó a tener un tono negro por todas partes. Parecía como si estuviera envuelto en sutiles llamas negras. En el momento en que chocamos, intenté arañar y morder la zona que no dañaría permanentemente al ave, pero mi águila no pudo atravesar su piel. ¿Cómo es posible? Entonces, un dolor agonizante me golpeó el cuello y perdí la conexión. Ah. Gornald. Horrin, Vaenir, sujétalo. Debe haber perdido a su bestia. Sujétalo hasta que se calme. Era un dolor insoportable, tanto físico como emocional. Perder una bestia es como perder una parte de ti mismo. Si la bestia muere mientras estás haciendo de warg, sentirás cómo se desvanece. Si el warg es débil de voluntad, incluso podría volverlo loco. Si no estás haciendo de warg con él, es más fácil ordenarle un ataque suicida. Nunca pensé que mi águila moriría de un solo golpe. Me puse de pie con dificultad y hervía de ira. Vamos a cazar a ese warg. No me importa si tengo que perseguirlo hasta el final del norte. Lo cazaré. Vaenir dijo. ¿Cómo esperas seguirlo? Ya ni siquiera te queda una bestia voladora. Solo te queda tu oso. ¿Cómo vas a perseguir a una bestia voladora con un oso? No importa. Domaré a su pájaro negro cuando lo atrapemos. Ya he tocado la concisión de ese pájaro. Si no está demasiado lejos de mí, podré seguirlo y nos llevará a su ark. Horrin preguntó. ¿Y si trae consigo una banda de guerra más grande? ¿Qué haremos entonces? Horrin el bruto. Las cosas empezaban a ir mal. Primero, perdimos el botín y a la mitad de nuestros hombres, y ahora perseguíamos a un wargo.
No tenemos ni idea de lo fuerte que es. Gornald nos ha guiado a muchas victorias y es uno de los huargos más fuertes que conozco, pero esta vez no se comporta como siempre. Desde nuestra derrota en la garganta, ha estado tomando decisiones muy irritables e impulsivas. Por todos los dioses. Perdió a su bestia sin siquiera poder hacerle nada a la otra ave, y aún así quería atacar imprudentemente. Me pregunto si deberíamos buscar otra partida de guerra o, mejor aún, buscar al supuesto rey más allá del muro. Este hombre apareció de la nada hace unos 4 años y empezó a convertirse en una fuerza indescriptible al reunir a los clanes fragmentados y pequeños. Se autoproclama rey más allá del muro, pero aún no puede competir con otros clanes grandes. Puede que se haya autoproclamado rey, pero a ojos de mucha gente libre, es, en el mejor de los casos, un magnar. No, si me uno a alguno de estos, tendré que empezar desde el nivel más bajo del grupo, y prefiero ser la cabeza del perro que la cola del lobo. Con el tiempo encontraremos nuevos hombres y volveremos a ser una banda de guerra considerable. Punto de vista del MC. Aunque matamos al águila, el grupo de 20 salvajes seguía tras de mí, y no tenía ni idea de cómo nos seguían. Me pregunto si los wargs tienen una habilidad similar a la de los promodines, localizar animales. Nos separaban unos 2 kilómetros, pero venían hacia mí como si me vieran. Cambié de dirección unas cuantas veces más y seguían persiguiéndome, y al ver eso también, era evidente que sabían con certeza mi posición, pero ¿cómo lo hicieron? Si tanto deseas morir, te daré lo que deseas. Se acercaban a mí mientras planeaba su llegada, y esta vez había un método de emboscada que quería probar. Este método me vino a la mente mientras esperaba a que Madre Gata Sombra se fuera. En primer lugar, hice un hoyo usando Formotegón, tierra de molde, donde pudiéramos caber cómodamente el cachorro de lobo, Sid, Verus y yo. Erebus y Poe no harán contacto físico cuando lleguen los enemigos, sobre todo Erebus. Aún no están listos para el combate cuerpo a cuerpo con humanos. Así que su única misión es distraerlos, hacer ruido y simular inmersiones. En cuanto a ti, Poe, tampoco te enfrentarás al cuerpo a cuerpo, pero quiero que uses tu magia para atacar a distancia. Me costó 10 manás cavar el agujero y cerrar la tapa. Ya casi estaban aquí, así que empecé a potenciar a Poe, a Erebus y a mí mismo con fuerza, velocidad y resistencia, e incluso usé el Udo Gelmio, viento protector, que desvía las flechas. Todo eso me costó 60 manás más, y me quedaron 100. Esto será más que suficiente para acabar con 20 hombres en una emboscada. Erebus, Poe y sus asesinos se posaron en los árboles circundantes, observando a los salvajes que se acercaban. Como yo compartía la vista con Erebus, también pude verlos. Usé el hechizo de localizar animales para encontrar humanos, así que no me di cuenta de que traían un oso polar hasta que los vi. Sabía que había al menos un huargo entre ellos, y debía ser el hombre del oso. Tras acercarse un poco, el huargo salvaje vio a Erebus y lo señaló. Aquí estás. Hola hermosa, finalmente te encontramos. A Ermir, ¿por qué este bicho raro me llama belleza? No soy una belleza. Soy un cuervo guapo. ¿Encontraste el warg de estos pájaros? No hay rastro de él. ¿Cómo es que no hay rastro? Literalmente, no hay rastros aquí. Es como si no hubiera habido nadie. No hay huellas. ¿Cómo puede un humano moverse sin dejar huellas? No tenemos ni idea de a dónde fue. Aquí hay algo mal. Los wargs nunca actúan por sí solos. Cada warg tiene hombres que los protegen. Quizás no sea un warg tan fuerte como pensábamos, y podría tener una sola piel, y podría ser lo suficientemente fuerte como para unirse a un pájaro. Entonces, lo único para lo que sería apto sería para la exploración. ¿Crees que alguien tan débil podría domar un pájaro tan grande? ¿Qué demonios? En fin, no es un águila, y nunca había visto nada parecido. Casi parece un cuervo, pero es al menos 3 o 4 veces más grande que los normales. Gornald, encima de su oso, se acercó al árbol en el que estaba Erebus y dijo: creo que es un cuervo, y no tengo ni idea de cómo llegó a ser tan grande, pero lo quiero muchísimo. No puedo controlarlo antes de matar al warg. Mientras los escuchaba, no pude entender cómo me rastrearon, así que mi única otra opción era dejar a uno de ellos con vida, preferiblemente al warg. Preparé 2 hechizos de Tegonspi, punta de tierra, toqué la pared del túmulo y luego los lancé a los más cercanos. 2 puntas de tierra tan gruesas como el brazo de un adulto surgieron del suelo y los atravesaron. ¡Ah! ¡Ah! Ambos hechizos impactaron a los hombres de lleno en el estómago, dejándoles un gran agujero. No murieron de inmediato, sino que se desmayaron por el shock o la pérdida de sangre mientras se retorcían y gritaban de dolor, intentando librarse de las púas que los apuñalaban. Preparé 2 Tegonspi, puntas de tierra, más y las envié.
Esta vez, una de las puntas logró apuñalar a 2 salvajes a la vez. 5 menos, 15 más. Poe, empieza a bombardearlos. Primero, apunta al oso. Puffgornald 3 piel. Me alegré al darme cuenta de que el warg no tenía banda y pensé que sería fácil matarlo y robarle su domesticación. Esto debe ser una pesadilla porque lo que he visto no tiene sentido, y lo que está sucediendo ante mis ojos no puede ser más que una pesadilla. Primero, gigantescas púas de roca empezaron a salir del suelo y clavaron a la mitad de nuestros hombres. Todos murieron entre gritos de agonía. Entonces, un cuervo, más pequeño que el pájaro negro que seguíamos, pero 2 o 3 veces más grande que un cuervo común, se lanzó hacia mí. Algo translúcido empezó a cubrirlo, y se elevó a solo 3 o 4 metros de mí, pero me lanzó algo transparente y giratorio. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que era, una cosa transparente cayó justo sobre la cabeza de mi oso, y volé sobre él y caí al suelo con el impacto. Esta cosa transparente había clavado a mi oso al suelo como una mano gigante, y pude ver cómo giraba y presionaba con más fuerza. Mi oso no pudo moverse hasta que esta cosa transparente se desvaneció y desapareció. Al desaparecer, el pelaje blanco de su cuello se tiñó de rojo carmesí con sangre, y ese grueso pelaje parecía desgarrado, como si lo hubieran raspado. Mi oso seguía vivo, pero no tenía fuerzas para luchar. Ese maldito pájaro también les hizo lo mismo a 4 de mis hombres, pero fue mucho peor para ellos. Todos quedaron hechos puré. Y mientras nos atacaba, todos con arco le devolvían el ataque, pero ninguna de nuestras flechas logró alcanzarlo. Cada flecha que se acercaba se desviaba en el último segundo. El resto de mis hombres empezaba a huir en todas direcciones. 15 hombres murieron en menos de un minuto, y aún no teníamos ni la menor idea de quién nos había atacado. De repente, el suelo se abrió y un niño emergió de debajo con los brazos, el torso y la cabeza envueltos en algo parecido a la corteza. Detrás del niño había un gran perro negro. El responsable de esta masacre fue un niño santo de 10, 11 años. Esto no puede ser real. Debe ser una pesadilla. Se acercó a mi oso aturdido con pasos lentos y dijo: «Lo siento, grandullón, acabaré con tu miseria». Sagón Helms, llamar relámpago. De repente, aunque no había nubes, un rayo cayó sobre mi oso y dejó de moverse. Entonces se giró hacia mí, levantó la mano y dijo: «Inretio, enredar». Las raíces de los árboles empezaron a salir de la tierra y luego a envolverme. No podía mover ni un músculo. Esto tiene que ser una pesadilla. Esto no puede ser real. ¿Cómo hace todo esto, controlando la tierra, los rayos y las plantas? Entonces, con voz impasible, dijo: «¿Cómo lograste seguirme? No debería haber rastro de mí. Te enviaré sin dolor a tu próximo viaje si me dices cómo lograste seguirme, o puedes optar por no responder a mi pregunta y, tras una larga tortura, aún así me dirás lo que quiero. Es tu elección, una muerte sin dolor o una muerte insoportable, ¿cuál es?» No te estaba rastreando a ti. Lo estaba rastreando a él. Señalé al pájaro negro. ¿Cómo? Estaba volando cerca de los árboles y no tienes ninguna otra bestia voladora. ¿No eres un warg? ¿Cómo es que no lo sabes? Si un warg es lo suficientemente poderoso como para tocar la conciencia de esa bestia, podemos rastrearla si no está muy lejos. Entonces, esta es una de las diferencias entre un warg y yo. Suspiró profundamente y dijo: «Ni siquiera quería matarlos. Soy un hombre pacífico. Claro, mientras me convenga, incluso cambié mi rumbo, pero ustedes siguieron atacándome con deseos de muerte, así que tuve que complacerlos y darles sus recompensas. Una última pregunta. Si puede darme una respuesta satisfactoria a esta, incluso podría considerar perdonarle la vida». Al oír esto, una esperanza momentánea surgió en mí, pero al escuchar su pregunta, esta esperanza se desvaneció por completo. Ahora entendía qué hacía este monstruo allí. ¿Dónde puedo encontrar lobos terribles? No tienen una ubicación específica, son bestias errantes y son realmente raras. No son animales territoriales, ya que están en constante movimiento. Tampoco deambulan en grandes manadas como los lobos comunes. Suelen viajar en parejas. Solo tienen más de 2 en sus manadas cuando crían crías. Normalmente, cuando llegan a una región, se mezclan con la manada de lobos común y luego continúan vagando. Así que, encontrar un lobo terrible depende de los dioses antiguos. Me había resignado a mi destino. Lo siento, no pude ser útil. No te preocupes, amigo mío. Tu respuesta confirmó muchas cosas que ya sospechaba. Adiós. Empezó a sonreír. ¿Me va a perdonar? Sagón Helms, llamar relámpago. Tras enviar al warg en su último viaje, eché un último vistazo a mi alrededor. Matar gente se está volviendo cada día más normal.
Aún no puedo decidir si es algo bueno o malo. En ese momento, mis ojos se posaron en el oso polar, me di una palmada en la cabeza y dije, eres un idiota. Sabía que olvidaba algo. ¿Por qué no pregunté dónde encontrar osos polares antes de matar al maldito wargo? Se encoge de hombros. Al menos encontré uno de los animales que buscaba. Volveré en otra ocasión. Aunque sea lo último que haga y tenga que buscar por todos los rincones de estas tierras heladas, seguro que encontraré un lobo terrible. Regresé a la madriguera, tomé a Chit y al cachorro de lobo que dormían en su cesta y volví a salir. Algunos salvajes habían huido, pero no quería perder el tiempo cazándolos. Podría enviar a Poe tras ellos. Pero parecía que 5 bombas de viento eran su límite ahora mismo. Podía sentir el agotamiento que emanaba de ella. Así que decidí dirigirme al muro. Tras una semana de viaje, llegué al sur del muro, y a un día de camino de la corona de la reina, decidí acampar. Ahora tengo que fijar mi rumbo. ¿Voy al este o al oeste, a las montañas del norte? Podría visitar a los clanes de las montañas. Para empezar, no son muy acogedores con los forasteros, pero tengo el pase que me dio Lord Stark, así que creo que me recibirán con los brazos abiertos. Una vez más, usé el hechizo Formotegón, tierra moldeada, para crear un pequeño túmulo para todos. Este hechizo se había convertido en el más útil de todos en mi viaje invernal. Observé al cachorro de lobo y al Sith durmiendo cerca de la chimenea improvisada que creé con el hechizo. Les puse unos trozos de conejo delante y vi cómo sus naricillas empezaban a moverse lentamente, chasqueando y lamiéndose la boca mientras dormían. Unos minutos después, con los ojos entreabiertos y somnolientos, ambos empezaron a olfatear el aire. Al darse cuenta de la carne que tenían delante, la alcanzaron perezosamente sin levantarse, la agarraron entre sus patas delanteras y empezaron a roerla. ¿Puedo seguir llamándote cachorro de lobo? ¿Cómo debería llamarte? Algo que le quedaría bien a una loba. Fen, ella inclinó la cabeza como si intentara entenderme. Sí, no es tan bueno, ¿verdad? ¿Qué tal esquíe? Sin reaccionar, continuó mordiéndose la carne. Sí, tienes razón. No te queda nada bien ese nombre. ¿Y Lika? Gritó con voz chillona. ¿Lika? Gritó de nuevo. Está bien, Lika, lo es. Como siempre, se produjo una fluctuación de maná cuando la nombré, entonces Verus levantó la cabeza y dijo. Maestro, sabes que no te entiende, ¿verdad? Ella no es como nosotros. No dices gracias. No lo sabía, de nada. Imu salió de mi cuello y dijo, Verus, eres un idiota. ¿El amo no te está agradeciendo realmente? Verus preguntó confundido. Maestro, no es así. Sonreí y dije. Sí, no soy Verus. Se llama sarcasmo, mientras le rascaba la cabeza, dije, ya aprenderás con el tiempo, cada año que pasaba, se volvían más inteligentes. Entonces, ¿por qué le hablas aunque sabes que no te entiende? Nosotros los humanos a veces hacemos eso con los animales, no te preocupes. Me acercaba al asentamiento montañoso del clan Ul. Era bastante grande, pero consistía en casas de madera construidas discretamente en la ladera, y al fondo del valle, pequeñas tierras de cultivo apenas se veían bajo la nieve. Solo un camino conducía al asentamiento, y en ese camino había una muralla y una puerta de madera. Cuando me acerqué a la puerta, uno de los guardias gritó. ¿Quién eres, enano? ¿Qué haces aquí? ¿Pensaban que era un adulto? Sí, es lógico. Nadie en su sano juicio pensaría que un niño de 10 años vendría aquí en invierno. Saqué mi pase y se lo enseñé. Tengo un pase de Lord Stark. ¿Podríamos hablar en un lugar más cálido, por favor? Primero revela tu rostro. Me desaté la bufanda y miré al guardia. El guardia se sorprendió por un momento y dijo, tú. Eres un niño. Por todos los dioses. ¿Qué demonios haces en este aire desolado? Abre la puerta. Lleva al niño adentro y llama a Elul. Me llevaron a la estructura más prominente del asentamiento, un edificio circular de madera de 3 pisos. Hugo Ul era un hombre corpulento, de unos 2 metros, 6,6 pies, de altura. Tenía la complexión de un hombre corpulento, una barriga prominente y brazos robustos. Su cabello largo y barba estaban despeinados, y su rostro, severo y endurecido por todos los inviernos que había vivido. Niña, ¿qué haces aquí en pleno invierno? ¿Por qué Lord Stark envió a una niña en una estación tan peligrosa? ¿Y quién eres tú? Lord Stark no me envió, y mi nombre es Aermir Drasil. Entonces, ¿por qué llevas su sello? Levanto el pase y lo sacudo. Oh, esto. Lord Stark me lo dio para que me ayude en mi viaje por el norte, en caso de que necesite ayuda a un lugar donde quedarme.
Entonces, sea lo que sea que necesites de nosotros, el clan Uul intentará proporcionártelo. Si es la voluntad de Lord Stark, así se hará. No necesito nada más que un baño caliente y un lugar donde dormir esta noche. Entonces, pequeño señor, tendrás lo que deseas. Hizo un gesto con la cabeza a uno de los hombres que estaban a su lado, y este salió inmediatamente de la habitación. No soy un noble Lord Uul. Solo vengo de una familia de caballeros. No soy más que un humilde pueblo llano. Ay, deja de hablar de señor, llámame el Uul como todos los demás. He visto a mucha gente humilde, pero pocos pueden mirarme sin romper el contacto visual, y nunca he visto a nadie subir a la montaña para venir aquí solo a bañarse y a buscar un lugar donde quedarse. Puede que seas común de nacimiento, pero definitivamente no eres una persona humilde como cualquier otra. ¿Por qué estás aquí, muchacho? Cuando le dije por qué había venido aquí este invierno, casi se derrumba de la risa. Ajá. ¿Quieres decir que la única razón por la que escalaste esta montaña helada es porque sentías curiosidad por los clanes de la montaña y seguías viajando hacia el norte? Eso sigue sin explicar por qué Lord Stark te dio su sello. No creo que Lobo Silencioso no tenga las agallas para sacar a otro bastardo, así que estoy seguro de que no eres suyo. ¿Por qué eres tan importante? Él te daría su sello. Por supuesto, no tienes que responder si no quieres. Tienes su sello. Te daremos lo que quieres incluso si no respondes. Lord Stark aprecia un poco mis habilidades, ya que he demostrado cierta maestría en el uso de espadas y arcos, y como recompensa, me dio su sello para que no tuviera problemas en mi viaje. ¿Qué tan bueno puede ser con la espada y el arco para que Lord Stark te haya concedido tal honor? Si no hubieras venido solo, habría dicho que solo eres un bebé recién nacido, pero se nota que tienes agallas. Tengo talento y soy más poderoso de lo que parezco. Entonces vamos a probar tu talento. Uul era un hombre corpulento y el más fuerte que jamás había visto. Su fuerza era de 11. Prácticamente podía aplastarme como a un melón. Jefe Uul, no podría competir con su fuerza. Ja ja ja. Claro que no puedes. Si una niña de 10 nombres pudiera competir conmigo en fuerza, no tendría ni una cara que mostrar en público. Solo quiero saber qué tan bueno eres. Está bien, si este es el deseo del jefe Uul, entonces solo puedo aceptarlo. Tomó un gran trago de su bebida y dijo, eso está mejor. Vayamos a algún lugar con más espacio abierto. Todos los hombres que estaban dentro empezaron a gritar en señal de aprobación. Sí. Salimos del edificio y nos dirigimos a un pequeño campo abierto bajo la nieve, rodeado de árboles. Otros hombres trajeron armas de madera que usaban para simulacros de batalla. ¿Qué quieres usar primero, la espada o el arco? Tomé un arco corto y un carcaj con flechas con punta de tela. Bueno, entonces, ¿cuánta distancia quieres? 30 pasos, 40 pasos. Esta vez me reí, pero me reí por fastidio. Jaja, me estás subestimando demasiado, jefe Uul. Incluso podría vencer a Arthur Dayne en 40 pasos. Todos empezaron a reír con todas sus fuerzas. Eres un chico divertido y me caes bien. Pero también necesitas aprender a ser humilde. Uno de los hombres de la multitud gritó. Jefe, ¿es usted el que dice eso? Todos los hombres que nos rodeaban comenzaron a reír de nuevo. Entonces, hagámoslo. El primer choque será una ronda de calentamiento, y vamos a jugar en serio. En voz baja, lancé mis beneficios habituales y nos encontramos cara a cara, a unos 40 pasos de distancia. El jefe Uul sostenía una masa de madera a 2 manos en una y un gran escudo redondo en la otra. No podía competir físicamente con él, pero el jefe Uul era tan lento como fuerte. Su velocidad era de solo 7,5, pero mis estadísticas eran 8 de fuerza y 8,2 de velocidad con beneficios. Saqué 4 flechas de mi carcaj, una flecha entre cada dedo, respiré profundamente y me preparé. Pufelul. En un instante, la mirada del chico se volvió gélida, y este chico ya había matado antes. Estaba seguro. Empecé a reírme de mí mismo. Quizá tenía razón. Lo subestimé. Sacó 4 flechas de su carcaj. Nunca había visto a un arquero sujetar las flechas así. En cuanto uno de los hombres dio la señal de salida, el chico ya había metido la flecha en el arco y apuntado. Podía oír el silbido de las flechas, una tras otra, y luego, una a una, empezaron a impactar en mi escudo. Era como si estuviera bajo el fuego de 4 arqueros. Este chico era muy bueno con el arco, pero mientras me escondiera bien detrás del escudo, estaría bien. Estaba acortando distancias rápidamente. Si estuviera en su lugar, intentaría frenar a mi oponente con la siguiente descarga, disparándole a los pies.
Bajé un poco el escudo y miré hacia donde apuntaba con el rabillo del ojo, y en el momento en que lo bajé, una flecha rebotó en la punta y pasó tangencialmente por encima de mi cabeza. Siendo sincero, en ese momento, sentí un sudor frío correr por mi cuello. Cambiaba constantemente de objetivo. Una flecha me disparaba a la cabeza y la siguiente a los pies. Ya no podía seguirle el ritmo, y nos separaban unos 15 o 20 pasos. Intentaba zigzaguear y ser impredecible, pero era como si sus flechas me siguieran. Disparó casi 15 flechas, y ninguna alcanzó nada más que mi escudo. Pero si no hubiera sido lo suficientemente rápido, ya me habrían dado en la cara y los pies varias veces. Justo cuando cambiaba de dirección, una de sus flechas me dio en el tobillo. Tropecé, y en ese mismo instante, otra me dio justo en medio de la frente. El chico dijo: «Gracias por el calentamiento, jefe Wool. ¿Deberíamos ir en serio esta vez?». Ya nadie se reía porque veían que no podía acercarme a él, y lo peor era que no se movía ni un paso de donde estaba. Si se hubiera movido, corrido en diferentes direcciones e intentado atrapar desde diferentes ángulos, podría haberme dado fácilmente con sus primeras 4 flechas. Sentí un sudor frío en el cuello una vez más. El chico de repente se convirtió en un gigante ante mis ojos. Algo dentro de mí me decía que dejara de jugar y luchara en serio contra él. Sí, creo que este calentamiento es suficiente. Me levanté y comencé a caminar lentamente hacia él. Cuando estaba a unos 15 pasos de distancia, me detuve y le dije: «Creo que esta distancia es más que suficiente». El chico sonrió levemente y luego me saludó respetuosamente inclinando la cabeza. Con cada intercambio, me gustaba más. La primera vez que lo menosprecié, actuó con condescendencia, pero esta vez, como lo respetaba, él también empezó a respetarme. Este chico es justo el tipo de persona que me gusta. Te trata igual que tú a él. Respondí a su saludo llevando mi mano, que sostenía el arma sobre mi corazón, y esta vez, tan pronto como se dio la señal, comencé a correr hacia él con toda mi velocidad. Me disparó unas flechas a los pies, las esquivé saltando a un lado y él echó a correr hacia el bosque. Parecía que el maldito mocoso era más rápido que yo, y no pude seguirle el ritmo. Saltó a la copa de un árbol y empezó a trepar como una ardilla. La nieve de los árboles empezó a temblar y a caer. Todo estaba blanco de nieve, y lo perdí de vista. Esto me enfureció muchísimo. Hasta ese momento, había sido una pelea muy divertida, y me divertí muchísimo. Ahora que se ha escapado, me equivoqué con el chico. Sal, muchacho. ¿Por qué te escondes entre los árboles como una ardilla? Baja ahora mismo y lucha como un hombre. Estaba dando vueltas alrededor del árbol, observando sus ramas más altas. En ese momento, vi una silueta con el rabillo del ojo, y cuando levanté mi escudo por reflejo, una flecha lo alcanzó. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, algo se deslizó bajo mi escudo, me puso una flecha en la garganta y dijo: «Yo no estaba en ese árbol». ¿Cómo? Solo pude decir eso, y lo vi subir a ese árbol. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El jefe Wool me seguía de cerca, pero como no era tan rápido como yo, nunca podría acortar la distancia, pero eso no significaba que no pudiera detenerme. Nuestro campo de batalla no era una llanura infinita. No podía seguir corriendo y disparando, así que tuve que sorprenderlo, y en ese momento se me ocurrió algo. Disparé algunas flechas a sus pies y eché a correr rápidamente hacia los árboles. En cuanto llegué a la base del árbol, usando Primaferus, salvajismo primigenio, creé garras y trepé rápidamente. Para cuando el Wool se acercó, ya estaba perdido entre las ramas y la nieve. Había llegado el momento de aprovechar esta agitación para usar una de las mejoras que me había proporcionado el vínculo con Sid. Mi vínculo con Sid me proporcionó visión nocturna, así como movimientos sutiles y flexibles. Podemos llamar a esta segunda mejora gracia felina. Gracias a él, podía saltar desde puntos altos y llegar al suelo sin hacerme daño ni hacer ruido. Básicamente, me daba la capacidad de actuar como un gato de las sombras. Mientras todos miraban hacia la copa del árbol, yo ya estaba acechando tras los árboles, flanqueando al jefe Wool. Es improbable que guerreros experimentados como el jefe Wool sean sorprendidos al flanquear. Casi tienen ojos en la nuca, acostumbrados a usar la visión periférica. Así que usé flechas para obligarlo a levantar el escudo mientras me acercaba, me deslicé por debajo y le di una flecha en la garganta. En esa posición de sorpresa, solo pudo decir cómo. Así que le expliqué cómo lo hice. Empezó a reír a carcajadas. Ja 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 ja. Bien, bien. Creí que ya no te subestimaba, pero seguí subestimándote.
Yo, Hugo Bull, te reconozco como alguien capaz de cazar a Arthur Dayne con un arco. ¿Cómo estás, un niño de 10 años? Vamos, vamos. Veamos si tú también eres tan bueno con la espada. Me lanzó una espada de madera y pude ver sus ojos. Ardían con espíritu de lucha. Jefe Bull, lo siento, pero no soy tan estúpido como para pelear contigo en un combate cuerpo a cuerpo, al menos por ahora. Supongamos que tuviera 14 años, entonces pelearía contigo. Ja ja ja. Mocoso arrogante, por ahora, dices. Bueno, entonces te lo prometo. Tendremos una pelea cuando cumplas 14 años. Y mocoso, puedes dejar de llamarme jefe Bull, y te permito que me llames Gran Cubo. Eres digno de eso. Dijo eso mientras se frotaba la barriga. Más tarde ese día, me enteré de que les rompió la cara a varios caballeros y nobles cuando lo llamaron Gran Cubo sin su permiso. Chico, nos has dado un buen entretenimiento en estos días difíciles y oscuros. Gracias a ti, estuvimos distraídos por unas horas. Cuando regresamos al gran salón, me enteré de que la cosecha del verano pasado fue escasa, por lo que no tenían suficiente ganado para pasar el invierno. Además, había menos ganado en el asentamiento. La gente moría de este resfriado común. Estaban desnutridos y débiles. Esperaban la ayuda de grano de los Stark. Mientras estaba sobre mi cama, me preguntaba si habría alguna manera de ayudar a esta persona. Si hubiera tenido suficientes hierbas para todos esos enfermos, podría haberlos curado, pero es imposible conseguirlas en estos años invernales. Esa noche decidí que era hora de que el mundo empezara a aprender sobre la existencia de un druida, y esta sería una excelente excusa para usar mi magia ritual. Pero no podía dejar que supieran que era yo, y tenía que crear un personaje. Al día siguiente me despedí y dejé los clanes de la montaña. Tras asegurarme de que no hubiera gente cerca, comencé a recolectar hierba, arbustos y trozos de árboles del entorno. Primero, usé Kersumbi, escudo de roble, para no dejar manchas visibles en las manos ni en la parte superior del cuerpo, y luego manipulé todo tipo de partes de plantas con formoeva, plantas de moho, y creé un traje de druida. Por último, hice una máscara de anciano con plantas. Cubrí la parte superior de mi cuerpo con hojas y corteza. En mi cintura llevaba un cinturón de plantas. El musgo, dispuesto en forma de cabello y barba, cubría mi máscara de anciano, y encima de todo, una pequeña corona de astas hecha con ramitas. El único inconveniente era que tenía que lanzar Kersumbi, escudo de roble, cada 2 horas, o se disipaba. Durante unos días, seguí creando y deshaciendo el disfraz, hasta que dominé la técnica de hacerlo rapidísimo. Quedaba un problema más: la altura del personaje. Todavía era un niño. Era un niño grande, pero no lo suficiente. Ahora mismo mido 1,50 centímetros, 4,9 pies, y necesitaría al menos 20 centímetros más. Para ello, creé unas botas de plataforma de madera y plantas. Era un poco difícil de mover, pero este disfraz no era para esgrima. Debido a las botas, caminar era un poco difícil, así que creé un bastón y le di forma de cuernos en espiral. Caminar con el bastón fue mucho mejor. Cuando volví al clan Owl, los guardias se mostraron más agresivos por lo que vieron. No todos los días se ve un árbol andante. Extraño, detente, no te acerques más. ¿Quién eres? Soy la voz de los antiguos dioses. Vine aquí en su nombre para ayudar a la buena gente del clan Owl. Puedes llamarme el sacerdote del druida Emrys, de los antiguos dioses. ¿Druida Emrys? Todos los guardias se miraban entre sí con expresión interrogativa. ¿Alguna vez has oído hablar de un sacerdote de dioses antiguos? ¿Qué es un druida? Uno de los guardias más antiguos se volvió hacia ellos y dijo: «Cállense todos. Y tú, viejo loco, no tenemos tiempo ni energía para entretenerte, así que mejor lárgate. Antes de que te obligue. Buenos creyentes, no necesitan ser hostiles, pero lo entiendo. Nadie había oído hablar jamás de un sacerdote de dioses antiguos, y si alguien más me lo dijera, yo tampoco lo creería. Déjame demostrártelo, dispara tus flechas e intenta derribarme, y te aseguro que ninguna flecha que dispares me alcanzará. No voy a dispararle a un viejo loco. Simplemente vete. Parece que necesito ser más teatral y grandioso. Hijo mío, los dioses antiguos me dieron una misión, y debo entrar, curar a los enfermos y luego brindarles toda la ayuda posible. Ahora abre los ojos y contempla el milagro que me han concedido los dioses antiguos». Me acerqué a la ladera de la montaña que se extendía hacia el cielo como una muralla interminable a la izquierda del camino. Había algunos árboles donde comenzaba esa empinada pendiente. Me paré frente a los árboles y levanté lentamente ambas manos, luego usé promoeva, localizar plantas.
Oh, grandes y antiguos dioses de la naturaleza, por favor, concédanme de nuevo sus poderes. Su indigno sirviente no pudo convencer a esta buena gente. Por favor, muestren su poder e iluminen esas mentes. Los árboles medían unos 4 metros de altura y poco a poco comenzaron a doblarse y retorcerse. Los 4 árboles comenzaron a retorcerse y fusionarse. Era casi como tejer con árboles. Cada árbol y sus ramas se entrelazaban como un hilo de lana, formando un nicho de unos 3 o 4 metros. Todos los guardias estaban boquiabiertos, algunos dejaron sus armas y comenzaron a rezar con fervor, y otros comenzaron a ponerse nerviosos. Terminé mi actuación y me senté lentamente dentro de la alcoba y dije, esperaré aquí a tu jefe. Cuando quiera podrá venir y conversar conmigo. Podía oír el tumulto y el bullicio de voces provenientes de detrás de las empalizadas. 5 o 10 minutos después, la puerta de madera se abrió y el ghoul apareció frente a ella con unos 20 soldados, todos armados de pies a cabeza. Clan Ghoul, ante ti no hay un enemigo, sino un amigo. No te conozco, y aunque ni siquiera sé si eres humano o no, aún no puedo decidir si eres amigo o enemigo. Asentí y dije, me parece bien. Si no hubiera estado en esta puerta hace unas horas y no hubiera visto que no había tal construcción aquí antes, no habría creído nada de lo que me dijeron, pero por el bien del argumento, admitamos que todo lo que dices es verdad. ¿Por qué estás aquí? Como puedes ver, los dioses antiguos me han dado algunos poderes milagrosos, y con estos poderes viene la responsabilidad de ayudar a la buena gente del norte. ¿Qué tipo de ayuda? Además del control de las plantas, los antiguos dioses también me dieron un poder curativo limitado y, por lo que he oído, muchos miembros del clan Ghoul contrajeron la fiebre. ¿De quién oíste hablar? Lo escuché de los dioses mientras soñaba. Ahora, jefe Ghoul, ¿me dejaría hacer algo con esta enfermedad? Tras varias idas y venidas, finalmente los convencí de que no era un enemigo ni un farsante. Big Bucket no era tan cabeza dura como creía. Incluso me advirtió de antemano que no darían nada a cambio de mi ayuda y que no esperara nada de ellos. Tras aceptar todo eso, por fin, estaba en el asentamiento. Me llevaron a un edificio de madera de una sola planta donde estaban los pacientes. Por primera vez, practicaría magia ritual y vería sus resultados. Así que puedo decir que estoy emocionado. A diferencia de la magia tradicional, la magia ritual consiste en una mezcla de mi maná, así como del maná de la atmósfera y del maná de otras sustancias y entidades utilizadas en el ritual. En los rituales druidas, el sacrificio suele ser un animal, y se utilizan velas, runas y dibujos. Pero era posible combinar la magia ritual con la magia sacrificial. La magia sacrificial debía tener un equilibrio, como todo en la naturaleza. Si se sacrificaran inocentes por la magia, ya no sería magia druídica ni de orden, sino magia oscura, cuyo precio supera al del sacrificio ofrecido. Si se mata a un inocente por la magia, el hechicero mancharía su alma, y con el tiempo ésta se volvería negra. Con ello, la magia oscura transformaría al hechicero en algo diferente. Claro que también se pueden sacrificar humanos para la magia druídica, pero con reglas estrictas. Por ejemplo, nunca se puede ofrecer el alma del sacrificio, lo cual está prohibido, y la ofrenda debe ser de un pecador. Ante la naturaleza, solo hay un crimen: quitar la vida a un inocente. Si se sacrifica la vida de un pecador en un ritual druídico, su cuerpo y su vida restante se utilizan como fuente de energía. El alma va libremente a donde debe ir, pero en la magia sangrienta y oscura, la ofrenda principal es el alma misma. No distinguen entre un inocente y un pecador. Podríamos pensar en el alma como una central nuclear. Si se usa para un hechizo, la potenciará de 10 a 100 veces. Necesito hacer un ritual para que venzan esta enfermedad. Necesito una oveja para esto. No te preocupes, si quieres el dinero por la oveja, te lo daré. Había unos 145 pacientes, y este ritual podía realizarse en un máximo de 50 personas. Lo que significa que tuve que pasar 3 días aquí. No me es posible realizar el ritual adentro. Por lo que sé, no todos los pacientes están aquí. Me prepararé en un área abierta afuera y te avisaré cuando esté listo. Muchos seguían mirándome con recelo, pero los ignoré y me puse manos a la obra. ¿Debería asustarlos un poco? Empecé a lanzar el hechizo de Persis, fuego, pero este era diferente. En lugar de una bola de fuego, escupía fuego de mis manos. Tenía poca potencia y solo un alcance de 2 metros, pero fue suficiente para derretir la nieve. Podía oír gritos de miedo y pánico detrás de mí. Pero algunas personas estaban rezando arrodilladas en el suelo. Después de derretir la nieve del suelo, dibujé un círculo de 3 metros de ancho con mi bastón y comencé a dibujar las runas necesarias alrededor de este círculo.
Las runas básicamente decían: cura enfermedades menores y aleja la muerte. La razón por la que pude descifrar la runa de la muerte en la pared fue gracias a este ritual. Tenía las palabras exactas. Inscribí las runas en el suelo, y lo último que me quedaba por hacer era lo más difícil. Necesitaba un pilar de roca sólida de al menos 2 metros, y tenía que gastar un poco más de maná para conseguirlo. Como podía controlar las rocas con el hechizo Formotegón, moldear tierra, me arrodillé frente al punto donde quería la columna y puse ambas manos en el suelo. Cerré los ojos y concentré toda mi atención en la magia. Además, podía sentir la tierra y las rocas bajo tierra, como si flotara. Pude sumergirme hasta unos 10 metros, 11 yardas, porque esta zona era montañosa y el suelo estaba lleno de rocas, pero cada una era enorme. Toqué estas rocas con magia y lentamente comencé a moldear un pequeño trozo con la forma que quería. Este proceso llevó más tiempo que moldear el suelo. Cuando el pilar adquirió la forma que quería, comencé a jalarlo lentamente hacia la superficie. Al ver que el pilar empezaba a emerger de la tierra, la gente volvió a hablar con asombro, pero ya no huían ni se arrodillaban a rezar junto a los demás. Después de que la columna emergiera, tuve que grabar runas en ella, pero no tuve tiempo de usar cinceles, así que usé el hechizo Formotegón, tierra moldeada, y mi dedo para escribir las runas necesarias en la roca como si escribiera en la arena. Ahora todo estaba listo. Solo faltaba colocar a los pacientes a 20 metros del círculo y activar el ritual sacrificando la oveja. Los pacientes fueron trasladados gradualmente a la plaza, y tuvieron que repetirlo varias veces, ya que no había suficiente espacio para todos a la vez. Todo estaba listo, y me paré frente al pilar de roca que sostenía la oveja. Levanté el cuchillo en mi mano y hablé en voz alta. Animus Elvigun, Degom vis a mis hermanes e fortuis hilda a mediondor. Spirits of nature, seet pitiful souls and bless them with your healing powers. Una vez finalizado el conjuro, corté el cuello de la oveja, y la sangre que brotaba tiñó de carmesí el pilar de roca. En ese instante, 100 manás brotaron de mí y, combinados con el maná atmosférico y luego con la sangre de la oveja, se precipitaron hacia el pilar de roca. Fue como si nada hubiera pasado durante unos segundos, pero lentamente, dentro del área de 20 metros de diámetro, vibrantes resplandores verdes comenzaron a emerger del suelo. Estas radiaciones se elevaron hasta 5 metros de altura. Luego, comenzaron a caer sobre los pacientes como copos de nieve flotantes. Al ser tocados por estos vibrantes resplandores verdes, los pacientes se cubrieron de tenues tonos verdes. En unos 10 minutos, bajo una lluvia de vibrantes resplandores verdes, la respiración dificultosa de los pacientes comenzó a normalizarse, los sonidos de tos cesaron y la fiebre comenzó a disminuir. El ritual dura 1 hora, o hasta que 50 enfermos entren en el área del ritual. Después, perderá todos sus efectos. Hicieron lo mismo 3 veces más, y cuando el segundo paciente número 50 entró en el área, el resto del resplandor cayó sobre él, y luego desapareció el vibrante resplandor verde. Con esto, el ritual de hoy concluyó. El jefe Wool se acercó lentamente a mí y se arrodilló frente a mí. No sé si realmente eres un sacerdote de los dioses antiguos. Una cosa es cierta. Hoy salvaste a 50 de los míos de la muerte, y te lo agradezco. Por favor, pónganse de pie, jefe Wool. Nuestro trabajo no ha terminado. Aún tenemos 100 enfermos más, pero, por desgracia, este ritual me agota, así que solo puedo hacerlo una vez al día. Mañana haremos un nuevo ritual. Gracias, sacerdote de los antiguos dioses. Gracias, druida Emrys. Levanté las manos, haciendo una señal a la multitud para que dejara de hablar y dije: con la bendición de los dioses antiguos, vine a ayudarlos, pero no soy un dios. No puedo salvarlos a todos. Aunque hayamos realizado este ritual, algunos podrían morir. Desafortunadamente, mis rituales actuales son de nivel principiante y no son lo suficientemente fuertes como para superar enfermedades graves. Pero no puedo decirles eso. Me volví hacia el jefe Wool y le dije: ahora mismo tengo que volver a la tierra a descansar, y por favor, no me molesten. Regresaremos para el ritual y necesitaremos otra oveja. Todos se giraron para mirar a la oveja, y no quedaba nada de ella excepto su lana. El animal se había convertido poco a poco en polvo. Esto es lo que sucede cuando algo se usa como ofrenda. Mientras el sol se ponía en la cima de la cordillera del norte, levanté mi bastón y lancé Formotegón, tierra moldeada. El suelo empezó a agrietarse, y tras cerrar la abertura, me adentré. En ese momento, todos a mi alrededor rezaban fervientemente. Había abierto pequeños respiraderos e intentado conectar con mis familiares.
Todos estaban en el bosque, y les había construido una pequeña cueva y le había encomendado el control a Poe. Poe, ¿está todo bien? Sí, papi, excepto Erebus, todos me escuchan. Incluso los pequeños Sitilika son más obedientes que Erebus. En ese momento, Erebus entra en la conversación. Estoy aburrido. Acabo de salir un rato. Erebus, tienes que escuchar a Poe durante 3 días. Después, volveré y recorreremos todo el norte. Después de hablar con ellos, entré al espacio de entrenamiento y dormí. Pofelul. Hoy fue un día lleno de milagros, y por primera vez en mi vida no sabía qué hacer. Al final del día, me encontré arrodillado ante el druida Emrys. Todavía no sé si lo enviaron los dioses antiguos o si tiene otros planes. Una cosa es segura. Posee un poder que escapa a mi comprensión. Algunos de los pacientes tratados se despertaron en 3 o 4 horas, y a casi todos les bajó la fiebre. Incluso el final del día fue una sorpresa diferente. El druida Emrys partió el suelo por la mitad y se enterró. El hombre se esconde bajo tierra para descansar y afirma que aún es humano. Sea cual sea su plan, es cierto que nos ayuda en nombre de los antiguos dioses, y es un ser muy poderoso. Sería mejor contar con su ayuda que serle hostil. Pofelul. Al día siguiente, estaba sentado junto al lugar donde el druida entró al subsuelo y esperé unos minutos. Entonces, la tierra se partió con pequeños temblores. El druida subió a la superficie y cerró la tierra. Al igual que ayer, hicimos el mismo ritual sin ninguna diferencia. Durante 3 días, observé al druida con lupa y lo perseguí por donde quiera que iba dentro del asentamiento, pero no lo vi hacer nada inapropiado. Solo ayudó, como prometió, y logró salvar a casi todos los enfermos. Claro que, como él mismo dijo, no pudo salvarlos a todos. Las personas con cuerpos debilitados no pudieron combatir la fiebre y murieron, pero la cifra fue considerablemente menor de lo que esperábamos. Solo murieron 13 personas, y fue un milagro. Normalmente, cuando la fiebre ataca en invierno, perdemos entre 100 y 150 vidas al año porque se transmite de una persona a otra. Podría creerle si dijera que es uno de los dioses antiguos, y no creo que sea humano. Debido a su máscara de madera, desconocemos su aspecto, pero ayer mismo, algunos quisieron agradecerle y arrojarse a sus pies, pero al desplomarse en el suelo, accidentalmente tiraron de su túnica de musgo, hierba y hiedra, dejando al descubierto su pecho y brazos. No vimos piel humana, sino corteza de árbol, que se movía con cada respiración. Cuando vi sus manos, pensé que llevaba un guante bien hecho, recubierto de corteza, pero ya no, porque nunca había visto la corteza moverse como si fuera piel. Era desconcertante, pero no impactante, pensando en todo lo que podía hacer. Jefe Wool, mi trabajo aquí ha terminado y me necesitan en otro lugar. Hoy me voy, pero quiero una cosa de usted. No es una obligación, es una petición. Me encantaría que pudiera cumplirla. Si me pidiera todo nuestro dinero se lo daría. Lo único que quiero de ti es que difundas la noticia, pero cuando lo hagas, dilo. Un verdadero druida nunca exige una tarifa ni acepta ningún tipo de donación de las personas a las que ha ayudado. Con el tiempo, mi existencia se difundirá, y con el tiempo, los farsantes y los charlatanes intentarán imitarme para estafar a la gente buena. Para evitarlo, debes difundir la información sobre cómo hago las cosas. Sí, por supuesto, podemos hacerlo. Enviaré jinetes a todos los pueblos cercanos y hablarán de ti con cualquiera que los escuche. Pero mi alegría se desvaneció de repente. Mucha gente que creíamos muerta no estaba muerta, lo cual significaba muchas bocas que alimentar y no teníamos suficiente grano para todos. Punto de vista del MC. Jefe Wool, ¿qué pasó? De repente, se desanimó y se sumió en sus pensamientos. El Wool suspiró profundamente y dijo. La gente que pensábamos que moriría no murió, lo que significó que había más bocas que alimentar de las que pensábamos. Claro, sabía que tenían estos problemas, pero primero iría a otro clan de la montaña y luego regresaría aquí diciendo que había recibido una nueva visión de los dioses antiguos, así que la gravedad de la situación los afectó. Pero parece que no tengo por qué hacerlo. El ritual que necesito para el crecimiento de las plantas no les servirá de nada si se realiza con una ofrenda de oveja, ya que reducirá el tiempo de crecimiento a la mitad y no servirá de nada este invierno. Pero si realizamos el ritual con una ofrenda humana, las plantas crecerán en menos de un día. En realidad, puedo aportar una solución a tu problema, pero esta solución tendría un precio que no es bajo. No me refiero a dinero. ¿Qué es entonces? Necesitamos ofrecer un asesino de inocentes en lugar de una oveja. Su postura y actitud parecían ser muy incómodas y no sabía qué decir. ¿Te refieres a?
Sí, ofrenda humana, necesitamos ofrecer a alguien que haya matado a una persona inocente. Nos sentamos unas horas y le expliqué lo que teníamos que hacer y qué tipo de persona necesitábamos. Le dije que necesitaba a alguien con el alma oscura si quería hacerlo. Si no tenían a alguien así, no teníamos que pensarlo, porque no llevo asesinos en el bolsillo. Hay 3 personas que no pueden ser ejecutadas debido al inicio del brote y están esperando su ejecución, pero no tengo idea de qué clase de almas tienen estos hombres. Nos levantamos y llegamos a donde tenían a los hombres, y los toqué uno por uno y comprobé si sus almas estaban manchadas. La presencia de manchas en el alma significaba que habían matado a sabiendas y voluntariamente a una persona inocente, y si estaba completamente oscurecida, o bien significaba que mató a muchos inocentes o que no sentía remordimientos. La gente no tenía la oportunidad de engañarse a sí misma. Uno puede convencerse de que no hizo nada terrible, pero no puede hacérselo a su alma. Solo uno de los 3 tenía el alma manchada. El hombre seguía engañándose, diciendo que no había hecho nada para merecer la muerte. Había matado a una prostituta, y hablar así era normal. Los otros 2 también eran asesinos. Pero sus crímenes eran diferentes. Uno mató a alguien en una pelea de taberna, y el asesinato fue sin saberlo. El último mató a un hombre por violación, así que no mató a un inocente. La razón por la que puedo ofrecer la vida de alguien como ofrenda es que cuando matas a un inocente, renuncias a tu derecho a la vida. Al enterarse de eso, Wool reflexionó durante unas horas más y accedió a realizar el ritual. A la mañana siguiente, todo estaba listo y estábamos en el valle bajo el asentamiento. Había erigido un pilar de piedra y grabado las runas. El cultivo de plantas proporciona una bendición, y la gente había esparcido semillas de cereales sobre los campos cubiertos de nieve. Comencé a cantar el encantamiento Bigusin Muña, Tonolbalda Miriena Infi Fortui, Separo el Balda y SZ Seres, Madre Naturaleza, concédenos algunas de tus infinitas bendiciones y provéenos una buena cosecha. Tan pronto como terminé de cantar, corté la garganta del hombre y 150 maná fluyeron de mí como agua, luego se combinaron con el maná atmosférico y la sangre del hombre, pintando el pilar de piedra de color carmesí. Desde el pilar de piedra, las ondas de energía verde comenzaron a extenderse a un área de 2 kilómetros, 30-40 centímetros de nieve en el suelo comenzaron a derretirse y la tierra comenzó a descongelarse. Tras descongelarse y ablandarse la tierra, las semillas se infiltraron lentamente en la tierra. A partir del pilar de piedra, la tierra se tornó verde oscuro. El cuerpo del hombre se transformó primero en una momia, y ese cuerpo momificado se convirtió en polvo, y luego se fue volando con el viento. En unas 10 horas, el campo de 2 kilómetros se llenó hasta el borde de espigas doradas de trigo. Pofelul. Nunca había visto espigas de trigo tan grandes en mi vida. Si las racionamos, alcanzará para un año, y para entonces, Lord Stark podrá enviarnos ayuda. Gracias, señor Emrys. Gracias a usted, mi gente no morirá de hambre este año. No hace falta que me agradezcas, todo es voluntad de los dioses antiguos, y no me llames señor. Puedes llamarme druida Emrys o simplemente Emrys. Ahora todo está hecho y hecho. Ha llegado el momento de decir adiós al clan Wool. Druida Emrys, por favor no te vayas tan pronto. Déjanos agradecerte como es debido. Si cumples con lo que te he pedido, me lo agradecerás muchísimo. Comenzamos a caminar lentamente fuera del asentamiento. Druida Emrys, ¿puedo hacerte una pregunta si no te ofendo? Puedes preguntar. No me ofendo fácilmente. En las historias que hemos escuchado desde la infancia, el sacrificio humano siempre se considera magia de sangre, y nos han enseñado que es una forma de magia maligna. Tuve que tomar una decisión difícil para salvar a mi pueblo, y habría tomado la misma decisión otra vez, pero me gustaría saber si es posible. ¿Qué hicimos? Me senté en un taburete al costado del camino y le hice un gesto para que se sentara. Podemos dividir la magia en 2 tipos principales. Magia de orden y magia oscura. Sí, la magia de sangre suele ser magia negra, pero también puede ser magia de orden, pero no es adecuada para la magia de orden. Por ejemplo, al ofrecer un leviatán, se pueden matar a 10 personas, pero ni siquiera se pueden curar las heridas mortales de una sola, por lo que no es adecuada para la magia de orden. La magia de sangre puede usarse ofreciendo solo vida u ofreciendo alma, pero su fuerza varía mucho. La magia oscura solo funciona con el alma. Puedes ofrecer incluso un bebé para la magia de sangre, pero para la magia druídica, si intentas hacer algo así, en el mejor de los casos, morirás porque te saldrá el tiro por la culata, o en el peor, quedarás lisiado del cuello para abajo de por vida. Al oír esto, los ojos de Wool se abrieron de par en par.
Matar a una persona inocente a sabiendas y voluntariamente es un crimen imperdonable. Cuando alguien hace eso ante la naturaleza, renuncia a su derecho a vivir, así que reciclamos esa energía vital para el hechizo, como te expliqué antes. Ahora depende de ti si me crees, o podrías alegar que soy un hechicero malvado. Punto de vista del MC. Tras dejar el clan Oul, también visité los otros 5 clanes de las montañas. Al igual que aquí, todos los clanes sufrieron un resfriado, y también los ayudé. Sin embargo, un clan sufrió escasez de alimentos debido a un verano terrible, y también tuve que realizar allí un ritual de fertilidad. Este viaje duró unos 4 meses, y comenzamos un nuevo año. Tenía 11 años, y era el año 285 de la conquista de Aegon. Tras visitar a los clanes de la montaña, decidí dirigirme al este, hacia Último Hogar, en lugar de ir al sur, hacia Mote Bosque Oscuro. Acompañado por los gélidos vientos invernales, decidí pasar la noche en un pueblo cerca de Último Hogar. Hacía un mes que no veía una cama, y tras encontrar un lugar para mis hijos, regresé al pueblo. También me había unido a Lika. Vincularme con ella me había otorgado una superhabilidad olfativa, un punto de velocidad y 15 de maná. Ahora tenía 6 de velocidad, y unirme a Verus me había dado un mejor olfato, pero nada comparable a esto. Si antes solo podía oler algo a decenas de metros, ahora puedo oler cosas a cientos de metros. Lika y Sid se habían convertido en bestias jóvenes y empezaron a hablar, pero aún con frases entrecortadas. Cuando entré en la posada del pequeño pueblo, había unas 20 personas. Estaba casi a rebosar. Me acerqué al posadero y le dije, las cosas parecen ir bien. Mientras limpiaba sus tazas me miró de reojo y dijo, no puedo quejarme, pero muchacho, nunca te había visto en este pueblo. ¿Por qué estás solo? Tiré unas monedas de cobre encima de la barra y dije, ¿por qué? ¿Eres el alcalde del pueblo? No es asunto tuyo. ¿Tienes una habitación? 10 cobres más por ser un pequeño imbécil. Eso es un robo. Entonces ve a dormir al establo. Tiré 10 monedas más y dije, entonces tienes que darme comida también. Regresó a la cocina unos minutos después, con un plato de estofado y media hogaza de pan en la mano. Mientras comía, el bardo en el escenario cantaba sobre un guerrero de manos verdes que sacrificó al malvado, trajo abundancia y puso fin a las enfermedades. La gente a mi alrededor también hablaba de este druida, o como lo llamaban Emrys Mano Verde. Algunos lo creían, otros no. Justo entonces, un hombre irrumpió en la habitación, emocionado, y habló en voz alta. El druida Emrys está aquí. Rocié el agua que estaba bebiendo en ese momento. ¿Cómo demonios lo supo? Está justo afuera, en la plaza del pueblo. Sabía que iba a pasar. Los humanos siempre hemos sido perros oportunistas. Sabía que algún mimo se haría pasar por mí. Pero esta era una excelente oportunidad, y ahora veremos si las advertencias que doy en cada lugar donde ayudo funcionan. Al salir de la posada y dirigirme a la plaza del pueblo, había un hombre con una túnica de matorrales y musgo, y una calavera de ciervo en la cabeza. En su rostro lucía una máscara de anciano muy mal esculpida. Saludos a todos ustedes, gente de este pueblo. Yo, Emrys Greenand, acudo a ustedes en este momento de necesidad para ayudarlos a liberarse de las garras de esta miserable enfermedad. Como cualquier otro estafador, hablaba con acertijos y círculos para confundirlos, y alguien de la plaza del pueblo se ofreció como voluntario para esta temporada de sanación. Tras algunas jerga y arrojar algunas cosas al fuego, se sobresaltó y sorprendió a la gente. El voluntario se había curado milagrosamente, pero este no era el final, sino el verdadero comienzo. El voluntario dijo, gran druida, cualquier cosa que haga por ti no será suficiente. Pero, por favor, acepta esta humilde recompensa. Al principio, apartó el dinero varias veces como si lo rechazara, y finalmente lo aceptó. Esperé un rato, esperando que alguien de la multitud dijera que había recibido el dinero. No podía ser real. No pude soportarlo y grité. He oído que el druida nunca acepta recompensas, ni siquiera un plato de comida, y he oído que si alguien acepta una recompensa, definitivamente es un impostor. Eres un impostor absoluto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.